Qué gusto, maestro, darles la bienvenida a este último martes de Grupo Loga de 2025. Algunos días, algunas horas ya para recibir el 2026. Y queremos cerrar con este video que plantea algunas de las estrategias que las maestras y los maestros ya están promoviendo, difundiendo y aplicando en sus aulas para la formación de una sociedad sociocrática, una sociedad igualitaria, una sociedad donde debemos de implementar otro tipo de tradiciones. Recuerden ustedes que este mes, el mes de diciembre de 2025, lo hemos dedicado a revisar las tradiciones. Y qué maravilloso es que vivamos posadas, cumpleaños, cierres de ciclos, que vivamos verbenas, que vivamos el tema de pedir posada, de ir a través de diferentes fiestas haciendo conmemoraciones. Pero eso es solo un inicio. Necesitamos proponer condiciones de trabajo más justas, condiciones de convivencia más saludables que permitan que la violencia se erradique. Las tradiciones, sobre todo las de fin de año, siempre nos invitan a la reflexión, siempre nos invitan a la unidad, siempre nos invitan al acercamiento. Pero ¿cómo lograr que eso sea permanente? ¿Cómo instalar verdaderamente un desarrollo de pensamiento crítico, propositivo, asertivo, resiliente? Y justo algunos maestros que presentaron sus estrategias en un congreso nos lo platiquen el día de hoy. Pues corre video y disfrutemos los que los maestros ya hacen en sus aulas. Déjenme comentar que lo que ustedes van a escuchar el día de hoy en voz de maestras y maestros, directores, supervisores de escuelas mexicanas públicas, obedece a una convocatoria que hemos iniciado hace ya 6 años, pidiendo a los actores de las escuelas que nos comenten qué hacen dentro de su escuela para transformarla. Y cada año hemos seleccionado un tema un poco viendo la realidad. Nosotros empezamos el ejercicio en 2020. En ese momento se vino la pandemia encima y lo que hicimos fue cambiar el tema que teníamos previsto de visibilización de buenas prácticas a conocer qué estaban haciendo los maestros para trabajar en pandemia con sus estudiantes. Y así se llamó el foro, Foro en Pandemia. Después, al siguiente año, lo que quisimos es ver cómo estaban regresando a las escuelas. No, México fue uno de los países que más tardó en reincorporar a los chicos a sus aulas. Entonces se llamó ese foro de visibilización Regreso a la escuela. El tercer año nos dimos cuenta que los maestros estaban enfrentando una dinámica de tratar de nivelar los aprendizajes fundamentales y de tratar de entrar emotivamente distinto con sus alumnos. Y le llamamos a ese foro de visibilización recuperar los aprendizajes y el ánimo. Y entonces los maestros nos fueron diciendo qué estaban haciendo en sus aulas. El cuarto foro tuvo una relación muy fuerte con la llegada de la nueva escuela mexicana, este nuevo modelo, y lo que hicimos fue decir los maestros y la nueva escuela mexicana. El quinto foro ya llevábamos un año aplicando los proyectos, un poco las visiones de esta nueva propuesta para México, y lo que hicimos fue llamar los colores de la nueva escuela mexicana. Y
los maestros que van a escuchar son de este quinto foro que concluyó en el ciclo escolar 2024-2025 y que nos hablan de una de sus prácticas. Ya arrancó el sexto foro, lo arrancamos la semana pasada y este nuevo foro se llama La sociocracia, un reto innovador, una propuesta innovadora para la escuela, para lograr transformarla. Sin embargo, los maestros que ustedes van a escuchar ya empezaban a hablar de estas estrategias sociocráticas. Si ustedes me lo permiten, yo los voy a presentar con esta lámina para que puedan ustedes conocerlo y luego les voy a pedir a cada uno de ellos que nos empiecen a comentar qué han hecho. Tenemos a la maestra Eva Fabiola, ella es del estado de Tamaulipas. Ella nos habla desde su experiencia en el nivel educativo de secundaria y nos va a comentar brevemente su buena práctica que llamó construyendo y aprendiendo con la geometría de mi comunidad. Ella nos va a hablar sobre cómo llevar los aprendizajes de territorio a su aula. Luego tenemos a la maestra Gloria Nelly, que creo que no ha entrado, sin embargo, les vamos a compartir en un documento el libro que salió de sus buenas prácticas. Para nosotros es deseable que se inviten entre escuelas de diferentes países, que entre los diferentes estados se inviten. Nelly, ella es de Tamaulipas, es de primaria y ella llamó a su buena práctica igualdad de género y trabajo, estudiantes de primaria transformando la realidad. Tenemos otra buena práctica del profesor Luis Alberto. Él es de San Luis Potosí, otra entidad de nuestro país, y él habla sobre los colores de la alimentación, cómo a partir de aquí hace conciencia, ¿no? Él trabaja mucho la parte de pensamiento crítico y nos los va a platicar. Tenemos también otro profesor, Roberto Ruiz González. Él es de Guanajuato. Él nos va a hablar de su experiencia en secundaria y ha trabajado un tema muy importante que es la apropiación de otros lenguajes, ¿no? Que para él esta parte de la inclusividad es muy importante. Tenemos también a la maestra Sandra García Rangel. Ella también es del estado de Guanajuato, pero de preescolar, y hizo una práctica muy bonita con los chiquillos más pequeños que dice lo sorprendente del uso de las monedas. Y vamos a ver cómo hay habilidades dialógicas de aprender a escucharse cuando los niños comparten cómo viven esta experiencia. Y finalmente tenemos a la maestra Giret Carolina Pacheco Ángeles. Ella es de nuestro sureste del estado de Campeche. Ella también es de preescolar. No la veo. Si tanto la maestra Giret como la maestra Gloria Lenny no están, de todos modos ustedes la van a poder leer en el documento de sistematización de 2025 que se generaron 90 buenas prácticas del país. Y ella nos va a hablar de la divertiación, así le llamó, diversión en mi comunidad. Pues vamos a empezar, dejo de compartir y voy a ir anclando a los maestros. Tenemos por aquí a la maestra Eva. ¿Dónde anda maestra Eva? Por aquí la veía yo, a ver Gracias, Eva. si no, ya se salió. No, aquí estoy, Bueno, maestra. ¿Sí me escucha? a ver, por Sí. aquí la escucho. No la escucho, maestra. Ah, ya está la Ya. maestra Eva. Buenos Luego días. anclamos al maestro Luis Alberto, bienvenido. A la maestra Sandra, que por aquí también está.
No, sí, sí. Muchas gracias, maestro Luis Alberto, la maestra Sandra García Rangel, que también anda por aquí, al maestro Roberto, que también es un entusiasta maestro en su comunidad, la maestra Ilcel de Jesús, que anda también por aquí, y ya no veo a los otros dos profesores. Si logran unirse, los vamos incorporando mientras vamos a trabajar con ellos y si me lo permiten, vamos a empezar con la maestra Eva. Maestra Eva, cuéntenos qué hizo en su aula y cómo logró la participación y el trabajo colaborativo en sus estudiantes a partir de lo que usted hizo. Por favor, maestra Eva, somos 5 las experiencias, porque si no entran los demás, damos 6 minutos a cada uno de ellos y luego, si abrimos para poder entablar un diálogo. Así es. Muchas Maestra Eva, gracias. por favor. Gracias. Buenos días a todos y pues muchas gracias de nuevo por la invitación de poder venir aquí a compartir nuestras experiencias. La verdad un privilegio poder usar nuestra voz para motivar a otras personas. Yo, pues para que conozcan un poquito y se den idea, yo soy una maestra foránea en mi secundaria, entonces llegué sin conocer el contexto y la primera idea de hacer un proyecto surgió porque les encargué una tarea a mis alumnos y les pedí que fueran al Oxxo a comprar, no sé, a checar porcentajes, precios, y me dijeron los niños, maestra, aquí no hay Oxxo. Y en primer lugar, yo, la verdad me dio mucha pena, me sentía avergonzada, pero pues no conocía, trabajo y vivo como a 2 horas, hora y media, ¿verdad? Entonces era completamente desconocido y pues ahí me cayó a ver, ¿qué estás haciendo en mi práctica docente? ¿Qué pasa? ¿No conoces el lugar al que llegaste? Un montón de tradiciones, no conoces a los alumnos, el territorio. Y de ahí empecé a investigar yo, pues, con todo lo que nos están solicitando ahora del programa analítico y todo eso que era nuevo, pues sirvió para estar investigando sobre, hasta, pues, googlear, ¿verdad? Graciano Sánchez es el lugar donde trabajo y conocer quién era esa persona, que era un profesor, cuántos habitantes, territorio. Me di a la tarea porque, pues, no me gusta estar desinformada y en ese momento, pues, me sentí totalmente expuesta y de ahí surgió, aparte había un rezago en mis alumnos que tenían años sin maestro de matemáticas, derivado lo mismo yo soy maestra de matemáticas, por cierto, te van a ir dando cuenta, derivado de la pandemia, ¿verdad? Entonces mis alumnos ni siquiera sabían que era un hexágono, pentágono, o sea, conocimientos que venían de primaria, pues era claro y ya era tercero de secundaria. Entonces ese fue otro reto al que me enfrenté. Y pues esa misma situación me fue llevando, creo que todo lo que nos pasa nos va llevando, ¿verdad? A encontrar ese propósito hacia donde me iba a dirigir, que era pues llevarlos al contenido ya de volumen, porque si ni siquiera sabían que era un pentágono, cómo los iba a llevar a un prisma, a una pirámide. Y viendo pues mi contexto que yo también tenía que conocer, había unas construcciones muy características, un kiosco, un tinaco. Es un lugar muy pintoresco, ¿verdad? Muy bonito. Y pues yo le llamo un paraíso lejano y costoso porque me queda lejos de mi casa, pero me ha enriquecido mucho. Entonces parece algo muy sencillo, pero creo que no hay estrategia pequeña. Decidí pues llevar a los alumnos a hacer maquetas de su comunidad en la que ellos me iban a enseñar también a mí. Tenían que construir, primero indagar, investigar, observar primero el aula, después la escuela, después la comunidad. Los iba llevando. También usé el libro de proyectos. La verdad, aunque sé que a muchos no nos agrada, fue una herramienta para mí en ese momento. Los fui llevando con un proyecto parecido que les ayudaba también a detonar preguntas hasta que ellos iban como en aumento, ¿verdad? De complejidad. Crearon sus maquetas, me las trajeron, me expusieron, me contaron de su entorno. Ya más adelante fue aumentando a que yo, mientras en el aula, pues iba enseñando qué era los nombres de las figuras, los lados, las fórmulas, áreas, perímetros, hasta llevarlos al volumen y poco a poco con sus maquetas y con su entorno, pues que ellos llegaran allá a tomar medidas y ya poder hacer los cálculos, pues que era el objetivo final, ¿verdad? En cuanto a contenido. Claro que nos llevó a muchos aprendizajes, creo que planeamos y no esperamos, algunas cosas suceden, otras no, y suceden más de las que pensamos. Entonces, de esa manera, al final también la comunidad
compartió fotos antiguas y podía yo comparar las maquetas, la construcción real y las fotos antiguas. Entonces, aprendí mucho yo de mi comunidad. Mis alumnos, pues la verdad, yo cuando cuento esta experiencia, digo que llegué como una hada madrina para ellos, porque otra cosa, un beneficio fue que ellos estaban dispuestos a aprender. La verdad, ellos no habían tenido sus maestras, entonces estaban ávidos de qué les iba a dar. Entonces ellos se entusiasmaron mucho, que pues me sirvió porque sé que a veces no, nos encontramos con que no quieren trabajar y todo eso. Encontré una comunidad participativa, con valores. Aún así, todavía me faltó vincular a mis compañeros porque fue así como que mi primer prueba y vincular mucho más a los padres porque me mandaron fotos, pero dije, la historia todavía pude haber profundizado mucho más y fue como que un breve tiempo, pero fue como mi primera experiencia y acercamiento que me ha llevado a, pues, a abrir el horizonte de ahora hasta dónde puedo llegar, qué más puedo hacer. Entonces, los alumnos sí aprendieron, adquirieron lenguaje matemático, ya sabían que era un prisma hexagonal, ya lo podían expresar, porque bueno, cuando puedan ver el libro, los dibujitos que ellos me hacían, o sea, eran como de quinto de primaria o hasta kinder, la verdad, cómo es un hexágono. Decían pues que se llamaba círculo, círculo hasta era una palabra difícil para ellos, menos me iban a nombrar un hexágono. Entonces sí logré. De hecho, ese año ellos salieron pues elevados en puntuación de matemáticas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no siempre nos encontramos lo mismo, no siempre es el mismo contexto los alumnos. Yo me sentí animada, privilegiada, pero creo que aunque veamos algo negativo, debemos de animarnos a seguir y a que cuando ves que hay resultados, pues eso te inspira a querer seguir proponiendo, a darle todavía más visión, a escuchar a tus compañeros y a vincularte con ellos. De ahí se derivó otro que tal vez más adelante lo platique un poquito de él. Pues esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Eva. Pues yo he estado anotando aquí un poco principios sociocríticos, basarnos en el contexto, dialogar mucho con los chicos, esta interdisciplinariedad de los contenidos, vincular la escuela con el territorio, qué importante, y partir de la línea base de nuestros alumnos. No pensar que ya saben, sino estar dispuestos y ahí una actitud docente, pues que me parece importantísima para poder, ¿no? Trabajar con nuestros alumnos. Muchas gracias, maestra Eva. Le damos la palabra ahora al maestro Luis Alberto. Maestro Luis Alberto, por favor, si quiere comentarnos cuál es esa buena práctica que sistematizó y cómo está la pedagogía sociocrítica presente. Buen día a todos. Mi práctica se llamó Los colores de la alimentación. Esto viene a raíz de la pandemia que tuvimos. Ustedes saben que a partir del 2020 nosotros hemos tenido cambios vertiginosos. Entonces, a partir de ese momento es también el cuidado personal y es fomentarlo también en los alumnos. Algo que me generaba mucho ruido es que pues la escuela que conocemos o que donde nos educamos, donde en lo personal yo me eduqué, pues ya no cumple los requerimientos de estos tiempos. La escuela tiene que cambiar y la forma de los niños de aprender tiene que ser participativa. Y una manera, una oportunidad fue esta nueva propuesta que estamos llevando en México. Yo trabajo en un contexto rural, en una escuela multigrado, donde atiendo a niños de cuarto, de quinto y de sexto grado y de tercero. Entonces, una oportunidad fue la nueva escuela mexicana y fue trabajar temas de alimentación. Nuestras comunidades en México lamentablemente están abandonadas, no llegan los proyectos de salud, las campañas no llegan y fue una manera de decir, vamos a buscar elementos que nos ayuden a nosotros como personas a cuidarnos, cuidar el bienestar de los alumnos. Y precisamente lo mencionaba usted, doctora Patricia, de qué manera los papás les van a exigir a los niños que se cuiden, los maestros que se cuiden a los niños, si yo no lo llevo a la práctica. Entonces, a partir de eso, de los buenos colores de la alimentación, fue buscar el cuidarnos, cuidarse los estudiantes, cuidarse la familia, porque la familia ahorita tiene algunas enfermedades de cardiovasculares, de diabetes. Entonces, a través de proyectos donde los niños se integran, donde elaboran dispositivos
para cuidar la alimentación es como trabajamos en conjunto. Y esto aterrizó en una feria de la alimentación saludable. En nuestra comunidad jamás había habido una feria de la alimentación y los alumnos la llevaron a cabo. Y es ahí donde expusieron cómo calcular el peso corporal, si estás sobrepasado de peso, si tienes desnutrición, hicieron menús saludables, porque también era rescatar esta riqueza gastronómica que tenemos en las comunidades. Ustedes están viendo, bueno, en el caso de México, llega mucho la comida chatarra, la comida que le hace daño a los niños, ¿sí? Y entonces era rescatar nuestra alimentación saludable, el consumo de verduras, el consumo de frutas, y a partir de eso nosotros elaboramos dispositivos. Los niños empezaron a cuidar su alimentación. Ahorita estamos en un tema, esto ya llevamos a un huerto escolar. La escuela, qué bueno que tiene una parcela y la estamos trabajando, ya sembramos rábanos, zanahoria, y esto es en beneficio de ellos. Ahora, estamos aterrizando, ya estamos trabajando en lo que es el uso de desechables. Aquí en México hay una hoja que le llamamos hoja de papate. Entonces, en las festividades, los niños comen en esa hoja. Rescatamos lo que es de la naturaleza y esto va pues a contribuir al cuidado del medio ambiente. En esta escuela multigrado lo que estamos llevando a cabo, nada más somos dos maestros y en mi caso tengo la comisión de dirección, entonces es aterrizar los proyectos. Ya trabajamos primero la alimentación, ahora vamos con lo de la basura, qué está generando el consumo, la basura y todo eso. Entonces es uno tras otro. Y es también el involucrar a los padres de familia. La escuela ya no se cierra nada más al maestro y al alumno. Los padres de familia son fundamentales en esto. Precisamente el día de mañana nosotros vamos a iniciar con el tema del Día de Muertos. Aquí en mi región, la región Huasteca, y de hecho ya hoy empieza la fiesta. Mañana nosotros vamos a adornar la escuela, vamos a hacer los tamales. El día lunes tenemos nuestra celebración y qué bonito, vieran qué bonito es el involucrar a los padres, el cuidar esta alimentación saludable de, por ejemplo, el chocolate que venden en las tiendas, eso no lo vamos a consumir. Ya se mandó a hacer el chocolate del cacao, aunque está caro, pero nos cooperamos, ¿verdad? Y todo eso va en la buena alimentación, en el cuidado. En el archivo que les van a compartir van a ver ustedes cómo los niños elaboran sus dispositivos, registran sus alimentos, una calculadora para ver su IMC, un plato de reflexión de la buena alimentación, cómo identificar los alimentos por colores. Los verdes son los que tienen vitaminas y minerales, los rojos son los que tienen proteínas. Entonces, de esa manera los niños van cuidando su alimento y ahora, pues, evitan el consumo de comida chatarra en sus casas. En la escuela ya no hay y lo que nos ha ayudado es que a partir del año pasado ya se implementó por decreto presidencial, o sea, y nosotros llevamos un paso antes. Entonces, el decreto presidencial abonó a esta práctica que estaban llevando los niños, sobre todo ellos, como protagonistas, ya no el maestro que les da vacía el cántaro en la cabeza, sino los niños, los papás que son protagonistas del cambio y hacemos un equipo. Y hay esta horizontalidad entre nosotros. Esa es mi participación. Muchísimas gracias, maestro Luis Alberto. Pues pueden ustedes ver cómo la participación, la investigación como otra estrategia sociocrática que va de llevarlos de qué es lo que hacen en la cotidianidad y cómo lo llevan al pensamiento científico, ver su realidad, de tomar decisiones en conjunto y por supuesto esta transformación por la colaboración. Y ya ven, yo les decía que aquí en México los maestros trabajan hasta sábados y domingos y cuando se vinculan con las fiestas, las tradiciones, pues se hace mucha más intensa. La escuela y la comunidad son dos grandes aliadas. Gracias, maestro Luis Alberto. Le damos ahora la palabra a la maestra Sandra García. Por favor, maestra Sandra, coméntenos qué práctica sistematizó y su relación con la sociocracia.
Buenos días. Pues mi práctica surge del cuestionamiento de un niño, que de dónde salía el dinero. Entonces, de ahí surge mi proyecto. A mí siempre me ha gustado mucho primero indagar con ellos, qué es lo que saben, dónde lo utilizan, quién lo tiene, o sea, cómo le hacen para ganarlo. Entonces, de ahí me fui a ver la fundación del dinero en México. ¿Por qué en México se utilizan monedas y por qué se utilizan billetes? Pero con relación al escudo nacional, porque forman parte de nuestra identidad como mexicanos. Ya de ahí, mi planteamiento al principio, pues era en base a una juguetería, establecer una juguetería, que los niños pusieran, los costos de esos juguetes que ellos estaban llevando a su casa, pero mi evaluación mía siempre diariamente me estoy haciendo el cuestionamiento de ver si sí estoy logrando el aprendizaje o no se está logrando. Entonces yo veía a los niños muy emocionados en la situación, pero yo veía que el aprendizaje no se estaba adquiriendo. Entonces, planteé toda la juguetería, le establecí, los niños pusieron precios, pero a la hora de comprar, los niños no sabían utilizar el dinero. Entonces le di esa transformación a mi práctica y yo en mi casa, pues las tradiciones mexicanas, ¿verdad? Las posaditas. Cada día nosotros en la familia pues hacemos las posaditas y tenía muchísimos dulces. En mi casa mi hija no se come los dulces ni yo. Entonces dije, me voy a llevar estos dulces y se los voy a vender a los niños. Entonces les pedí que sacaran su dinero, ellos lo sacaron y comenzaron, les dije, bueno, les voy a vender este dulce. Entonces ya, ¿cuánto maestra? A 5 pesos. Entonces ellos rápido, buscaban y me decían, ¿tiene el dinero? No, no me estás trayendo la cantidad exacta. Entonces ya el niño que llegaba al principio con la cantidad correcta, pues era el niño que se ganaba ese dinero. ¿Dónde lo utilizaron ese aprendizaje? Se lo llevaron a su casa, entonces ellos le decían a su mamá, mira, ya sé dónde se utiliza este dinero, ahora vamos a la tienda y yo voy a pagar porque yo ya sé, comprar, con el dinero. Entonces fue como yo lo fui trabajando, pero, pues yo digo que sí influye mucho lo que ayer y hoy se platicaba de lo emocional uno como docente, porque si uno está mal emocionalmente, no vas a llegar a lograr a trabajar ese aprendizaje. Yo últimamente he estado tomando cursos y terapias con medicinas alternativas, que son constelaciones familiares, con Reiki. Entonces yo veo esa gran necesidad que los niños tienen para ese lado emocional, para sentirse seguros en un ambiente de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al principio me presento al inicio del ciclo escolar con ellos, les doy esa confianza, no hago una clase monótona, siempre por lo regular los hago reír, que se sientan a gustos y que se sientan queridos por la maestra, porque ahora me dicen, ¿verdad que sí me quieres? Y te extrañé mucho el fin de semana, ¿y qué haces con tu hija? Entonces es emocionante ver que los niños tienen ese acercamiento. Entonces, lo relaciono con ustedes, es muy necesario nosotros como docentes que tengamos esos tiempos para sentirse emocional y tranquilamente. Así nosotros vamos a poder lograr transmitir ese aprendizaje que nosotros queremos en los alumnos. Siempre me ha gustado hacer actividades innovadoras y retadoras donde los niños quieran aprender y sientan esa necesidad de decir, oh, quiero ir al preescolar porque la maestra me va a enseñar esto. Tengo 35 niños, actualmente ya tengo como 8 años trabajando con una capacidad de 35 alumnos de entre 5 y 6 años de edad y se ve que los niños no quieren faltar por ese seguimiento que nosotros le damos a nuestro trabajo pedagógico. Muchísimas gracias, maestra Sandra. Sin lugar a dudas,
preguntarle a los niños, las preguntas de los niños nos llevan a dimensiones de aprendizaje que son basados y surgidos de la realidad. También nos ha dicho usted cómo observa el maestro si quiere verdaderamente desarrollar prácticas sociocráticas, debe de observar de dónde vienen, cómo son, cómo viven en casa, eso es importantísimo. El juego, la gamificación y sobre todo juegos que reten el pensamiento del niño estuvo muy presente en su práctica. Partir de situaciones reales, no de cosas inventadas que están en el papel impreso, porque pues eso, pues sí, los niños lo hacen, pero a lo mejor no les permiten transferirlo a su realidad y este trabajo, crear el clima propicio para el aprendizaje libre, confiado, qué importante es para ir instalando ese ambiente sociocrático. Muchas gracias, maestra Sandra. Le damos ahora la palabra al maestro Roberto Ruiz. Bienvenido, maestro Roberto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, maestra, doctora, creo que coincidimos en los que ahorita vamos participando, que este espíritu de sistematizar una práctica a la que el grupo Loga nos invitó es precisamente la posibilidad de profundizar en esas pedagogías que probablemente estuvieron abandonadas un tiempo, pero que ahora la nueva escuela mexicana nos las propone, ¿no? Que es esta visión crítica que nos ayude a hacer las cosas, si no diferentes, al menos sí transformadoras. Y bueno, yo trabajo en secundaria, a nivel secundaria, y mi práctica la trabajé con 3 grupos de tercer grado. Yo doy la materia de español, soy parte del campo formativo lenguajes, y a mí lo que viene animando desde hace mucho tiempo en mi práctica docente y mi práctica educativa es de qué manera el conocimiento, independientemente de las áreas del conocimiento, te pueden ayudar a cerrar brechas de desigualdad. Entonces, siempre esa idea de las brechas de desigualdad me inspira o me anima a poder pensar situaciones o acciones o proyectos que de alguna u otra manera abonen precisamente a cerrar estas brechas. Quizá en América Latina una de las principales necesidades de los centros educativos públicos es precisamente que la escuela pública pueda servir como esa herramienta para que el niño, la niña, el adolescente pueda encontrar otras formas, otras cosmovisiones que le faciliten o le ayuden a transformar esa realidad en la que vive y en la que tiene que sentirse como un agente transformador. Entonces, leyendo yo los planes y programas del 2022, encontré que en el campo formativo de lenguajes hay una idea que se llama adquisición de otros lenguajes. Yo la interpreté así y básicamente dice que la finalidad de ese campo formativo es una apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación. Yo en mis lecturas ahí sociocríticas había identificado con Habermas que en su teoría de la acción comunicativa, precisamente eso es lo que él menciona. La acción comunicativa es un contacto con la realidad que al partir de adquirir los lenguajes pertinentes te ayuda a lograr una comunicación, si no, él no le llama eficiente, pero sí una comunicación activa, una comunicación transformadora. Entonces, pienso más o menos siempre mis situaciones de aprendizaje bajo esta idea de la adquisición de conceptos, de la adquisición de habilidades que te permitan una comunicación transformadora. Por lo tanto, yo de alguna otra manera estoy totalmente convencido que la teoría crítica o la teoría sociocrática, ahorita como usted la expuso en su conferencia, sí es esa reflexión crítica sobre las circunstancias y problemas que tenemos en la sociedad. Y esta teoría o esta idea de la sociocracia es que a través de la acción pedagógica podamos hacer visibles esas desigualdades. Si al final yo puedo lograr al menos que se visibilice
que esa desigualdad puede, o esa brecha de desigualdad puede cerrarse con un conocimiento práctico, entonces creo que necesitamos llevarle esos lenguajes transformadores. Yo básicamente en mi práctica la junté precisamente con un PDA de mi campo y ese PDA dice que el niño, bueno, el adolescente debe elaborar una propuesta de divulgación científica y yo la traduje a una feria de experimentación científica desde la materia de español. Básicamente es un aprendizaje basado en proyectos. Yo le he dado un enfoque sociocrítico, no nada más la idea de hacer un proyecto y integrar algunos conocimientos de otras materias, sino con un enfoque sociocrítico donde el niño al final, que fue una de las cosas que logramos, es que niños y niñas o adolescentes que no siempre se vinculan a las actividades escolares, encuentran en este tipo de actividades donde vamos a hacer una presentación al público, se relacionan y empiezan a ver en la experimentación científica que la manipulación del fuego, la transformación del agua, se puede demostrar a partir de experimentos caseros sencillos. Entonces prácticamente tuve a mis 3 grados, todos mis adolescentes trabajando de alguna otra manera. Algunos que no pudieron aterrizar su experimento, trabajaron muy bien siendo camarógrafos de las actividades. Y bueno, encontramos desde este enfoque colaborativo que tienen las sociocracias, encontramos una función para aquellos que a veces no se incluyen porque ya se sienten excluidos. Por lo tanto, básicamente revisamos en este proyecto, revisamos proyectos caseros en diferentes plataformas digitales como YouTube, TikTok, buscaron materiales, seleccionaron, hicimos una plenaria y trabajamos en equipo para que seleccionaran 3 experimentos que pudieran representar. Primero los representamos adentro del aula para hacer las adecuaciones o hacer los cambios o hacerlo siguiendo esta idea que dice el experimento, que tienes que seguir un proceso. Y ya a ellos los invité a que en ese análisis de videos identificaran los conceptos, las hipótesis, las teorías que se estaban demostrando o no o se rompían a partir de ese experimento. Y ya luego que perfeccionamos los experimentos, pues nos salimos al patio, a los patios de la escuela e invitamos a niños sobre todo de primero y segundo grado para que pudieran ser parte del público. Montamos una especie de tianguis, cada quien con su puesto, con sus materiales, algunos materiales difíciles de encontrar y entre los padres de familia se involucraron y les consiguieron los materiales y pudieron representar sus experimentos. A la vez elaboramos una ficha del experimento, un cartel que era el que te presentaba la mesa, y en ese cartel decías qué teoría, qué concepto era precisamente el que que demostraba el experimento. Ellos mismos lo explicaban, y eso es maravilloso, porque cuando ellos se apropian del conocimiento, entonces eso a mí hasta se me enchina la piel. Logran explicarle a su compañero de la misma edad lo que a veces los maestros que ya somos adultos no podemos explicarles porque no manejamos el mismo lenguaje o no los impactamos igual porque no somos adolescentes. Algunos tenemos todavía el espíritu adolescente ahí bien metido. Pero eso es genial porque ellos son los que están exponiendo, ellos son los que están convenciendo y van pasando diferentes grupos. Tengo también, ahora sí que otros niños, otras niñas que me ayudan a llevar a los salón, a ir por los niños, regresarlos, darles el paseo en la feria y llevarlos a las diferentes mesas de presentación. Y bueno, ese enfoque, aprendizaje basado en proyectos, yo lo contextualizo y lo entiendo como una actividad sociocrítica. Yo el ABP lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes niveles educativos, porque he tenido la gran bendición de poder trabajar inclusive con niños de preescolar. Y entonces, ese enfoque sociocrítico, sociocrático para mí es determinante. ¿Qué me permite lograr? Pues que a través de la reflexión, ya al final hacemos una plenaria cuando se acabó la feria, y en esa plenaria reflexionamos acerca de cómo hemos profundizado sobre un conocimiento y sobre todo entonces ellos terminan valorando
que el conocimiento científico, y como usted decía en su charla, el pasar del pensamiento mítico, que también lo usamos, pasar del pensamiento mítico al pensamiento lógico o científico, les es una manera para ellos súper importante y útil para precisamente lograr achicar un poco esa brecha, porque a veces no alcanzan a ver que a través del aprendizaje de las escuelas secundarias pueden también transformar su realidad. Y entonces, como decía el maestro Luis Alberto, el conocimiento y la maestra, los que estuvieron antes de mí, el conocimiento se empieza a ser práctico, útil y transformador de tu realidad. Y entonces la lectura que vuelven a hacer de su realidad ya no es igual. Y ese es uno de los logros que podemos observar tangiblemente cuando trabajamos esta feria o esta adquisición de lenguajes. Otras cosas que me permitió lograr es que la comunidad se incluye. Por ejemplo, grupos que yo no había pensado sacar al pasillo, por las ventanas están viendo los experimentos y le piden permiso a sus maestros. Yo quiero ir a ver eso. No, pero es que a ti no están, no, pues deja, pues vamos, pues. Algunos maestros sí, que están muy casados con esta idea de que lo que a mí me importa de mi grupo es que estén sentados, que estén en silencio, que no se muevan. Pues sí, ellos sí no ven que el salir y moverte y el compartir y socializar conocimientos puede ser una clave para un aprendizaje significativo. Pero bueno, la mayoría de los compañeros pues sí me prestan o llevan a sus propios grupos, inclusive maestros de ciencias que dicen, muy bien, ahora yo voy a retomar esto, o yo apoyé a tus alumnos prestándoles material de laboratorio de química, nunca me habían hecho esas preguntas, es que los estoy ayudando. Y bueno, a mí también es importante animar a los niños a que vean en el conocimiento científico y en la experimentación sobre todo, ya independientemente si no se hacen de la teoría científica, que sí vean en la experimentación una forma de ir cerrando esa desigualdad, porque la realidad y nosotros nos desarrollamos también a prueba y error. Y cuando tú eres también capaz en términos de valores, ver que la prueba y el error, yo les digo siempre, ustedes son adolescentes y tienen permitido equivocarse. Por lo tanto, el error va a ser la clave para que tú transformes tu realidad. Pero si tú haces como que el error no lo hiciste y lo niegas, pues vamos a continuar en el mismo lugar. Y bueno, desde ese lugar trabajo, a mí me anima mucho esta posibilidad de que los niños, los adolescentes se vinculen, de que empiecen a ver inclusive el aprendizaje de la ciencia como un aprendizaje no inalcanzable, donde lo abstracto se empieza a ser concreto a partir del experimento. Y bueno, aunque mi materia es de español, tengo algunos alumnos o maestros, padres de familia que me dicen, a partir de ahí mi niño empezó a hacer más cosas relacionadas, empezó a buscar más cosas y luego a veces lo tengo ahí haciendo experimentos en el patio. Y creo que en ese sentido logramos el propósito de ese proyecto y de esa adquisición de lenguajes. Por lo tanto, también creo que estas brechas de desigualdad en América Latina, en México, en mi estado de Guanajuato, en mi municipio de Celaya, son bien importantes, porque si no se va inclusive perdiendo, tal vez me voy a ver ya ahí un poco romántico, pero se va perdiendo el amor a la escuela secundaria, porque inclusive en sus mentes ya está así como, ya quiero terminar y yo voy a hacer otras cosas. Y yo les animo, le digo, sí, haz otras cosas, aunque no sigas estudiando el bachillerato, lo mejor sería que lo continuaras, pero llévate una herramienta para que transformes tu realidad. No seas, no dependas nada más del empleo que te van a dar, pero también sé capaz de construir o de hacer prueba y error, por si un día quieres hacer un dulce de leche que se hacen acá en Celaya, si un día quieres hacer un dulce de leche, le agregues algo tuyo para que entonces la plusvalía o el valor de tu producto crezca y eso te haga diferente a todos los otros lugares que hacen ese mismo producto. Y bueno, eso es más o menos lo que me anima. Yo repito, para mí la posibilidad de que las decisiones, la autogestión del aprendizaje nos lleve a una sociedad más crítica, a una sociedad más activa. Y como por ahí decía un filósofo, el problema con la sociedad del siglo XXI es que la política tiene secuestrada a la sociedad civil y si la sociedad civil la liberamos, vamos a ser testigos de grandes cambios. Gracias.
Al contrario, maestro Roberto, muchísimas gracias por compartirnos la importancia de igualar en el pensar. Si todos los niños se dan cuenta que son capaces de pensar, eso los iguala. Es la mejor manera de equidad, ¿no? La economía, nuestros rasgos, podemos ser diferentes, pero yo me hermano contigo porque pensamos, porque podemos resolver juntos. La tutoría, la reflexión, el problematizar las situaciones, la colaboración son estrategias, habilidades para la sociocracia. Muchísimas gracias. Y terminamos con la maestra Itzel de Jesús. Por favor, maestra. Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dice el maestro. Pues bueno, es muy enriquecedor el poder estar aquí, poder escuchar, el poder construir y el poder ir como armando em, este andar, porque bien decía el maestro, podemos fomentar el que cambien sus prácticas nuestros compañeros, ¿no? Esa espinita de, ay, mira qué interesante, yo podría hacerlo así. Entonces vamos incorporando nuevas formas. Y bueno, pues yo les quiero contar que entre las estrategias que llevo a cabo para poder trabajar con los chicos, yo soy maestra de primaria aquí en el Estado de México, y pues bueno, les quiero contar que comienzo a ver este cambio de mi práctica después de pandemia en el ciclo escolar 2022-2023, cuando ya tuvimos grupos completos en las aulas, porque bueno, habíamos regresado mitades de grupo y demás, y bueno, en el nuevo ciclo escolar del 22-23, pues me encuentro con un grupo que no me hacía caso, que yo le hablaba a la pared, que ay, me sentía ahí parte del mobiliario. Y entonces, bueno, el poder crear nuevas formas para poder llamar la atención de los chicos, eh, pues ese fue mi reto, ¿no? Y pues en pandemia salimos por una situación y encontramos en un semáforo un señor que vendía títeres. Y entonces mi hijo es fan de los dinosaurios y los vio y dijo, ay, yo quiero un títere, mamá, por favor. Y bueno, compramos dos, porque ¿por qué uno, no? Compramos dos y lo llevamos a casa y demás. Y entonces, contándole justamente un cuento a mi hijo, y veo la cara de asombro y de las voces que hacía yo con el títere y demás. Y entonces dije, ¿por qué no me lo llevo a la escuela? Aquí, de aquí me agarro. Entonces mi hijo, le puso Rexy al dinosaurio. Y de ahí viene, viene Rexy, él es su primo, es el primo de Rexy. Ustedes pueden verlo, es solo un títere. Pero el chiste ya fue mi histrionismo, esta parte, esta dualidad, dije yo, no la conocía, pero está bien padre, se los recomiendo. Y bueno, pude hacer con este Rexy, em, primero empezamos Rexy y yo a pelear, ¿no? Rexy me decía, yo le decía y empezábamos a generar como conflictos específicamente, pues situaciones vinculadas a la vida del salón de clases, ¿no? Los problemitas que se llegaban a ocurrir en el salón, entonces los empezábamos a representar Rexy y yo, ¿no? Este diálogo, pero yo primero empezaba con pelea, con tal, y poco a poco, pues bueno, los niños decían, no, Rexy, así no, Rexy, ¿por qué no haces esto? Entonces, aquí en esta parte, Rexy era como el rebelde y yo trataba como de explicarle a Rexy, pero Rexy no me entendía y seguía como en su plan, ¿no? Entonces, los niños a partir de esta situación empezaban a dar el ejemplo. Rexy, es que, por ejemplo, ¿no? Y debes de levantar la mano, Rexy. Rexy, no hagas tal cosa. Rexy, recuerda respirar y regresar a la calma. Cuando dijeron eso, de verdad, yo dije, ay, ya estoy del otro lado, lo estoy logrando. Y pues bueno, esto fue lo que yo presenté en mi Foro Nacional de Buenas Prácticas. Se tituló mi ponencia de la emoción a la acción. Títeres como herramienta para el pensamiento crítico y la convivencia.
porque era lo que necesitaba yo trabajar en el momento, esta parte de formarse, ¿no? Tuve tercer grado en ese entonces el simple hecho de formarnos, esta situación de socializar con el otro, porque muchos venían como con miedo, de no me acerco, todos traíamos que el cubrebocas, entonces esta parte emocional, pues también el poder trabajarla, ¿no? Y bueno, empecé a reflexionar con los chicos, pues estas situaciones de la vida escolar, para que lograran reflexionar sobre la empatía, sobre el respeto, sobre cómo poder resolver conflictos sin violencia, el cómo poder tratar de expresar emociones y más en esta parte sin tocarnos, ¿no? En esta parte de cómo yo logro mostrarle mi acercamiento o mi aprecio a una persona sin llegar a tocar tal, ¿no? Entonces, el poder reconocer a los demás, el poder reconocer que pues no estábamos solos, porque pues los chicos recordando que estaban en tercero, que no habían tenido o se había acordado esta parte de socialización desde preescolar, entonces sí fue de primer año, justo al término del ciclo escolar, y entonces fue algo muy impactante para mí, ¿no? El decir, pero es que son tercer grado, ¿no? Como desde la parte desde formarnos, desde nombrar al otro. Entonces, pues ahí fue como el tratar de ver dónde entrar, desarrollando estas habilidades críticas, desarrollando estas habilidades emocionales también, porque siguen siendo bastante importantes, porque déjenme decirles que Rexy se quedó llegó para quedarse. Entonces, en este ciclo escolar ahora, pues planteé, el año pasado tuve primer grado y entonces fue algo alucinante también para los chicos de primer grado, el que Rexy ya lograra portarse bien, ¿no? El que Rexy lograra esta adaptación a la escuela, el que Rexy ya lograra pedir las cosas en lugar de arrebatarlas, ¿no? Esta parte de que Rexy y reconocían a Rexy cuando yo decía, ya lo lograron, el poder ellos generar como recomendaciones, el poder tener este diálogo con el otro, el poder escuchar, el poder, wow, o sea, es también bastante liberador para, personalmente hablando, el que puedas sacar como tu otra personalidad, ¿no? Porque para mí en la escuela es la maestra que le llevan a los más latosos porque con ellos se aplaca, ¿no? Porque la maestra se ve enojona, porque entonces cuando llegan al salón y ven que hago todo mi show, mi circo y mi teatro, es así de, por esto no faltan. Entonces, por ejemplo, ahorita que tengo quinto, y apenas la semana pasada volví a presentarles a Rexy, a este grupo, fue así para bendición mía, o no sé, de mi hijo. Tengo a mi hijo como este alumno ahorita en quinto, y entonces llegó y me dice, mamá, fue como mágico, como que sí creí que Rexy hablaba. Y yo, ¡oh! Entonces, generar este impacto, aunque mi hijo sabe cómo soy, sabe cómo hago como todas estas escenificaciones para poder lograr algo, el que me lo pudiera reconocer, yo dije, ok, se está impactando en el que me ve de manera cotidiana, entonces sí está generando como un impacto en los otros, ¿no? Les digo, ya puse como un plus ahora para con toda la escuela. Voy a contarles un cuento cada mes, haciendo la presentación con Rexy o con alguna escenificación. Al inicio hice de una bruja, conté un cuento de una bruja y hasta mandé a hacerme mis calzoncitos de este tipo brujita porque el cuento lo decía, entonces mandé a hacer todo este show para que los chicos pues identificaran este propósito, ¿no? El poder generar impacto, el poder decir, voy a leer porque la maestra me leyó este cuento. Entonces, no solamente me quedo con este trabajo de reflexión con Rexin, sino también voy más allá, el poder trabajar la lectura, el poder trabajar la escritura, estos medios de diálogo de la reflexión con los chicos. Ahorita con quinto año, pues bueno, este proyecto que estamos llevando a cabo está relacionado con realizar entrevistas, escribir cuentos, canciones, específicamente ahorita con igualdad de género y con la inclusión.
el poder hacer consciente lo que ellos viven a diario en casa porque pues lo ven como muy normalizado. Entonces en esta lista, por ejemplo, que hicimos en esta semana, el decir, ¿a poco es no? O sea, no es normal el que mi papá se siente cuando yo estoy trabajando, ¿cómo dijo la niña? Pero pues mi papá sí me cuida. Y le dije, ¿cómo te cuida? Me dice, pues se sienta en el teléfono mientras mi hermana y yo jugamos, ¿no? Entonces, los niños llegan a ver como normalizar alguna acción y cuando se dan cuenta que no, y uno de los niños dice, ay, eso es ignorarte. Y la otra niña fue así de, qué impacto, ¿no? El de por qué. Dice, porque mi papá cuando me cuida, juega conmigo o platicamos o hacemos papiroflexia, ¿no? Y entonces la niña así de, "Ah, pues le voy a decir a mi papá entonces, ¿no? También llegar a transformar un poquito, pero ahora el cómo va a llegar el niño a casa a poder exigir o el poder hacer esta solicitud o esta petición. Y bueno, los cambios que he visto, pues al término de estos ciclos escolares que a partir de la implementación de REX y de todo este cambio de pedagogía, pues los niños muestran mayor gusto por leer, por crear, por compartir, no se quedan nada más con lo que piensan y lo que sienten, ¿no? Es el poder compartir, el sentirse seguros. Me emociona ver cuando toman iniciativa. Ya cuando tienen iniciativa, ya vamos del otro lado porque pues significa, ¿no? Que van desarrollando estas habilidades y los valores que pues les van a servir toda la vida porque al final eso es el propósito de la escuela o al menos eso es lo que yo pienso, el que pueda ser útil para fuera de las aulas. La inclusión también se ve bastante sostenida. El poder generar estas estrategias no solo fortalecen el aprendizaje académico, sino van a formar ciudadanos más conscientes, más solidarios y pues capaces de transformar su entorno, ¿no? Entonces, pues sigo construyendo y pues sigo actuando con este propósito. Muchas gracias, maestra Itzel. Pues entre las prácticas, entre las habilidades que usted nos ha dicho, es este liderazgo horizontal. Qué difícil para ir generando estas sociedades iguales, esta confrontación de situaciones, que los chicos aprovechen sus propias vidas para ir comparando y ellos ya tomarán sus decisiones de cuál es la mejor forma psicoemocional con la que quieren relacionarse, disfrutar el aprendizaje, esta parte de el poder compartido. Pues a todos los participantes de este foro han escuchado a 5 maestros mexicanos de diferentes niveles educativos, de diferentes modalidades, de diferentes lugares del país, en este esfuerzo que estamos haciendo 10 organizaciones mexicanas por visibilizar lo que hacen en las aulas. Y lo más importante para la sociocracia es que aprendan entre pares, que ellos se sepan valiosos y que sepan que lo que están realizando es muy, muy impactante y transformador. Jimena y Manuela, pues esta es la parte a la que nosotros nos hemos comprometido. En el documento que les vamos a enviar, les vamos a mandar el 5º foro de buenas prácticas, donde aparece la maestra Eva, el maestro Luis, la maestra Sandra, el maestro Roberto y la maestra Itzel, que aprendieron a ver su práctica desde una visión de transformación y de dinamismo diferente. Gracias por la invitación y Manuela y Jimena, pues les dejamos el uso de la voz. Sí, Muchas gracias a todas y a todos por compartir sus experiencias. Es muy inspirador. Tenemos poquito de tiempo para preguntas. Beatriz, ya veo que ya estás lista para preguntar, así que adelante. sí, yo antes un momentito, Jimena, quería agradecerles también, voy súper rápido, a Eva, Luis Alberto, Roberto, Sandra y Ciel. No sé cómo será la legislación que os obliga a hacer en vuestro país, pero estoy segura de que haríais esto de una o de otra manera.
O sea, se nota la pasión, felicidades, se nota la vocación, se nota cómo queréis cuidar a esas criaturas y ojalá que muchos compañeros vuestros tengan esa misma inspiración y bueno, hagan por lo menos alguna de las cosas que habéis planteado aquí. Y Patricia, estoy in love ahora mismo contigo. ¿Cómo has sido capaz desde esas buenas prácticas, sacar parámetros sociocráticos? O sea, Eh, mm, he alucinado con eso porque es verdad que hay veces que hay proyectos súper bonitos de personas que hacen muchas cosas y tú dices, wow, esto qué bonito y qué guay. Pero yo nunca había hecho ese ejercicio de compararlo con lo que ya tenemos en sociocracia. Entonces me he dado cuenta de que está mucho más presente en las aulas y en las escuelas de lo que yo pensaba. Así es que os agradezco a los 6 por este ejercicio, esta preciosidad. Lista, gracias. Gracias, Manuela. Ahora sí terminamos con la pregunta de Beatriz para que cada uno pueda mencionar alguna cosilla y poder terminar a tiempo y ser respetuosos, que es parte de la sociocracia. Así es. Bueno, más que una pregunta, es un par de comentarios. Primero, así, pero felicitaciones, así de corazón, por ese trabajo tan hermoso, hecho con tanta pasión, con tanta coherencia. A todos y todas las que han compartido, gracias, gracias, gracias. Y solo quería contarles que en Colombia, la Universidad Pedagógica de Colombia, en Bogotá, con sede en Bogotá, ha realizado por varios años un proceso que se llama la expedición pedagógica, justamente como cazando iniciativas alternativas de educación, de transformación de la pedagogía en las escuelas en diferentes partes del territorio colombiano. Esa expedición ya se ha hecho varios años y creo que sería muy inspirador hay como un puente entre ustedes y las personas jalonadoras de esta expedición. Tengo la fortuna de ser prima de la persona que ha jalonado por varios años la expedición. Ella ya está jubilada, pero ni más que también nos pueda contactar con la gente que ahora continúe con la expedición. Han sido, yo no sé, como unos 8 o 10 años, no sé, bastantes años de hacer la expedición anualmente y de identificar y sistematizar y documentar experiencias alternativas. No sé en Colombia si esta experiencia ha hecho algún ejercicio, no sé, no. Sé que la experiencia en Colombia no ha hecho el ejercicio de identificar si allí se han desarrollado algunas prácticas sociocráticas o inspiradas o conectadas con la sociocracia, pero sí inspiraciones pedagógicas muy interesantes. Así que si quieres, Patricia, a través de Jim, de Mano, pues que te pongan en contacto conmigo y con los más de los profes que quieran para ponerlos en contacto con expediciones pedagógicas de Colombia. Felicitaciones y gracias, gracias a todos y aquí mi mano por haber organizado toda esta conferencia y este panel súper nutridor. Gracias, gracias. Al contrario, Beatriz, muchas gracias. Nosotros dispuestísimos porque justo lo que nosotros estamos haciendo es crear un escaparate que diga los maestros y no, y de México y del mundo y de América Latina necesitan dar a conocer lo que hacen y que empata con bases teóricas, con fundamentos y que ellos se van dando cuenta que a veces hasta se adelantan. Varios de ellos lo dijeron aquí cuando llega la nueva escuela mexicana, los proyectos, las actividades participativas, ellos ya estaban trabajando. Claro que si lo hacemos, decirles que estamos trabajando en España con ProMaestro, que ayuda a varios de los maestros que sistematizaron una buena práctica a volverlo un documento para revistas indexadas. Entonces ahí van los maestros como diciendo, ya pasamos ahora a escalar nuestras prácticas para que otros maestros también las puedan aplicar. Así es que claro, nos ponemos en contacto y esto lo informaremos maestra Eva, maestro Luis, maestra Sandra, maestro Roberto y maestra Isel en el acompañamiento que ahora estamos haciendo con nuevos maestros a decirles, ya estamos visibilizados en otras dimensiones del mundo. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido, maestras y maestros, para cerrar este mes de las tradiciones, para hacer que las tradiciones se vuelvan una forma de vida?
necesitamos desde nuestros niños más pequeños, desde nuestras niñas, las más chiquititas, ir trabajando todas estas estrategias. Y sí, ya tenemos en nuestros grupos chiquillos de primaria, chicos de secundaria, muchachos de media superior, ahí tenemos que instalar una vivencia sociocrática, una democracia igualitaria, participativa, donde todas las niñas y los niños se sientan alegres, contentos, no sientan vergüenza. La escuela es la segunda casa, es el segundo hogar, y es ahí donde los niños, las niñas, los jóvenes también pueden aprender que hay otra forma de vivir, una forma de vivir mucho más digna, una forma de vivir más igualitaria, una forma de vivir más pacífica. Maestros y maestras, este es el deseo de Grupo Loga en su último martes 2025. Que la paz sea duradera, que la concordia nos acompañe siempre y que todos unidos busquemos una sociedad que vaya caminando cada vez más a la sociocrática. Nos vemos en el 2026. Iniciamos nuestros martes con Grupo Loga, con sustentabilidad, y vamos a aprender el primer martes de Grupo Loga a reciclar la ropa. Acompáñennos en los martes con Grupo Loga ya de 2026. Muchas felicidades, gritemos muy fuerte el cierre de un gran año y la apertura de otro mejor. Muchísimas gracias. Hasta pronto.